Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Compendio de Clases y el día de hoy vamos a ver cómo determinar cuando una función es par o impar. En este video nos centraremos en los casos numéricos. Más adelante mostraré qué significa gráficamente. Sin embargo, antes y previamente es importante conocer y determinar numéricamente cuándo una función es par o impar. Entonces comencemos. Si observamos aquí, una función par se define de la siguiente manera. Cuando yo tengo la presente relación en la cual al evaluar numéricamente con signo negativo esa función, así se lee f de x, lo que obtenemos será la misma función. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5, lo que voy a hacer es evaluar esta función para f de menos x. Evaluar significa sustituir en donde vale x o depende de la función. De tal manera que al verificar esto, lo que obtendríamos sería 3 por menos x elevado al cuadrado menos 5. Ahora, lo que voy a hacer es centrarme en qué significa esta evaluación. Entonces, menos x al cuadrado es lo mismo que decir menos x por menos x. Pero como bien sabemos por leyes de los signos, menos por menos es positivo y esto es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es al simplificar esta expresión, esto es igual a x elevado al cuadrado menos 5. Y 3 por x al cuadrado sigue siendo igual a 3x al cuadrado. Y ahora lo que me tengo que preguntar es lo siguiente. La presente relación se cumple. Si esta relación se cumple, podemos decir que la función es par. Por lo tanto, lo que tengo que observar es esta función es lo mismo que f de x. La respuesta es sí. Por lo tanto, podemos decir que la presente función 3x al cuadrado menos 5 es una función par. Veamos ahora el caso de función impar y cuál es el criterio para poder determinarlo. Para determinar si una función es impar, lo que tiene que ocurrir es que cuando evalúo f de menos x, tiene que ser igual a menos f de x. Es decir, hay un cambio de signo. Si se cumple esta condición, podemos decir entonces que la función es impar. Veamos un ejemplo. En la presente voy a evaluar la función f de x es igual a x al cubo menos 2x. Para ello, lo que voy a hacer es evaluar la función en menos x y observar si hay un cambio de signo. Si este es el caso, entonces cumple el criterio de función impar. Para ello, voy a evaluar f de menos x. Esto es igual a menos x elevado al cubo menos 2 por menos x. He evaluado la función en menos x. Y ahora, primero me voy a centrar en esta parte. Si observamos aquí, menos x elevado al cubo es lo mismo que escribir menos x por menos x por menos x. Lo que ocurre a continuación es que menos por menos es positivo, pero por este menos sigue siendo negativo. Por lo tanto, elevar una expresión a un exponente a la 3 te va a dar un signo negativo. En este caso, esto es igual a menos x al cubo menos por menos te va a dar positivo 2x. Y ahora a continuación vamos a verificar si esto es así. Lo que podemos observar es que la función f de menos x, lo que ocurre es que esta función es equivalente a esta función. Lo único que está pasando es que ahora hay un cambio de signo. Si yo factorizo o multiplico toda esta expresión por menos 1, lo que voy a obtener es simplemente la función original. Y por lo tanto podemos decir que la presente cumple el criterio de función impar. Ahora voy a dar un pequeño resumen para que rápidamente podamos identificar si una función es par o impar. Entonces, si nos aprendemos estas simples reglas, podemos rápidamente identificar si una función es par o impar. Si todos los exponentes son pares de f de x, entonces sabemos directamente que la función es par.
Por otro lado, si todos los exponentes son impares, entonces rápidamente podemos identificar que f de x entonces es par. Y si ocurre que, por ejemplo, tenemos pares, exponentes con función, exponentes pares y también impares, es decir, tenemos combinados, podemos decir entonces que tampoco es par f de x, no es par y tampoco es impar. Esto es importante porque de tal manera podemos identificar rápidamente cuando funciones son pares o impares o cuando no lo son. Veamos un ejemplo. En este caso, si utilizamos el criterio anterior, lo que observamos es que la función f de x es igual a x cuadrada más 1 en su exponente de mayor grado es un exponente par. Pero vamos a comprobar si esto es así. Si evaluamos la función en f de menos x, esto significa que menos x al cuadrado lo vamos a elevar más 1 y esto al elevar este término al cuadrado sigue siendo igual a x al cuadrado más 1. Por lo tanto podemos corroborar que la función evaluada en menos x, esto es igual a f de x, por lo tanto es una función par. A pesar de que he hecho la comprobación, directamente si conocemos esta regla podemos identificar rápidamente si la función es par o impar. Veamos otro ejemplo. ¿Qué opinan de la presente función? ¿Será función par o impar? Si observamos a continuación, el exponente de mayor grado es este y tenemos puros números que son impares en las variables. Por lo tanto, lo que podemos decir es que directamente esta función es una función impar. ¿Por qué? Por el grado de los exponentes. Por lo tanto, lo que podemos decir, y si quieren lo podemos comprobar, es que al evaluar la función en f de menos x, este término significa elevar al cubo más 5 por menos x. Simplificamos las operaciones algebraicas, esto sigue siendo igual a menos x al cubo y aquí hay un cambio de signo en menos x y también podemos decir que si factorizamos con signo negativo menos x al cubo más 5x, lo que observamos es que precisamente se cumple el criterio para una función impar, el cual nos dice que si yo tengo f de menos x, esto tiene que ser igual a un cambio de signo de la función original por f de x. Por lo tanto, podemos decir directamente que toda esta función es una función impar. Y ahora hay otro criterio también importante. ¿Qué es lo que pasará con la siguiente función? ¿Será función par o será función impar? Comprobémoslo. Si utilizamos el siguiente criterio, este exponente es un número impar, pero este exponente es un número par y el 1 es un número impar. Por lo tanto, tenemos en el caso donde tenemos tanto exponentes de pares e impares. Por lo tanto, podemos decir de esta función que la presente no es función par ni tampoco función impar. Simplemente no tiene simetría, porque recordemos que para conocer si una función es par o impar, lo que queremos encontrar es la simetría de la función con respecto a y. Y bueno, por último, si este video te ha ayudado, no olvides darle al botón para suscribirte a este canal. No olvides darle al botón de like para saber que estos videos te están sirviendo, te están ayudando. Y por favor, escribe en la caja de comentarios si tienes algún ejemplo o ejercicio que te gustaría que desarrollemos. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.